Hola querida comunidad del poder de la virtud de estoicismo en acción, ¿cómo están? ¿Qué tal semana pasaron? ¿Y nuestras mujeres, cómo están? ¿Disfrutaron de su día? Pues de corazón espero que se haya sido. Gracias por estar aquí una semana más y bienvenidos. Gracias por regalarse este espacio de reflexión en medio de un mundo que, amigos, de verdad, cada vez va más rápido. Cada vez reacciona más fuerte y más agresivo y que piensa menos antes de hablar y de actuar, ¿no? Pero bueno, aquí estamos nosotros, ¿cierto? Presentes y conscientes de cómo debemos comportarnos en este caótico mundo. Conscientes de que debemos aportar nuestro granito de arena y de que debemos seguir adelante y actuar con virtud y con carácter, independientemente de lo que ocurra más allá de nuestro control. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado ya en los últimos años. Me refiero a la inteligencia emocional. Este término que de pronto la mayoría de nosotros hemos escuchado en empresas, en libros de liderazgo, en redes sociales, en terapia y en conferencias motivacionales. Pero más allá de la popularidad de este concepto, pues debemos hacernos unas preguntas, ¿no? Las preguntas más importantes serían, ¿qué significa realmente esta inteligencia emocional? ¿Qué tiene que ver con el estoicismo? ¿Esta inteligencia emocional es una idea nueva o simplemente estamos redescubriendo una sabiduría antigua con otro nombre? Y lo más práctico, ¿cómo podemos reconocerla y desarrollarla hoy, en el siglo XXI, en nosotros? Así que vamos a analizar esta noción desde el punto de vista estoico, que es lo que en realidad nos corresponde, ¿no? Y creo que lo primero que debemos hacer es comenzar por el principio, definir qué es la inteligencia emocional. Y a ver, para evitar confusiones, yo quiero ofrecerles una definición que no sea tan académica, sino que sea más bien cercana y más humana, ¿vale? Cuando hablamos de inteligencia emocional, nos referimos a la capacidad de reconocer quiénes somos, dónde estamos y qué estamos sintiendo para poder gestionar nuestras emociones con claridad y así elegir conscientemente cómo nos vamos a comunicar y cómo vamos a actuar ante las distintas situaciones y ante las distintas personas que encontremos en la vida. ¿Ok? Esa es una definición bien simple, diría yo, pero si quieren pueden escucharla de nuevo para que la puedan entender mejor. Ahora bien, es importante también saber que existen dos tipos de inteligencia emocional. La primera es la que llamamos inteligencia emocional intrapersonal, que es la parte introspectiva, ¿no? La capacidad de mirarnos hacia adentro e identificar nuestras emociones para analizarlas con honestidad. Es el arte de conocernos, de observar nuestras reacciones y de reconocer cuando el orgullo, cuando el miedo, cuando la inseguridad y cuando todas esas emociones que sentimos están tomando el control. Y la segunda es la inteligencia emocional interpersonal. Y esta tiene que ver con la habilidad de relacionarnos con los demás, de relacionarnos con los demás con respeto, con equilibrio, con sensibilidad y siempre tomando en cuenta la situación específica, el momento y el tiempo en el que nos encontramos, en el que nos estamos desempeñando. Esta inteligencia emocional interpersonal consiste en saber comunicarnos sin humillar, en poner límites sin ser agresivos, en saber discernir sin destruir, en saber ser firmes sin ser violentos, en saber ser claros sin ser crueles, en ser conscientes de que cada persona tiene su propia historia, cada persona tiene sus propias luchas y su propia manera de ver el mundo. ¿Ok? Bueno, ahora veamos. Porque resulta que cuando uno escucha estas definiciones con atención, especialmente nosotros que venimos caminando por este sendero estoico y que sabemos y hemos estudiado estos conceptos ya aquí en el poder de la virtud, es casi inevitable preguntarnos, ¿no habían dicho ya esto los estoicos clásicos hace más de 2000 años? ¿Nuestros viejos amigos de Grecia y Roma ya nos habían referido a esta noción? Y la respuesta es sí. Lo que hoy llamamos de inteligencia emocional está directamente ligado a estas ideas estoicas milenarias que ya hemos estudiado. Hemos cambiado el lenguaje, pero la esencia es la misma. Podríamos resumirlo de esta manera, veamos. Séneca nos enseñó, detecta la emoción antes de que se convierta en una reacción destructiva, ¿no? Luego Epicteto nos recordó, cuestiona el juicio
que está generando tu emoción. Y por último, Marco Aurelio nos invitó a algo aún más desafiante. Responde a la falta de comprensión de los demás con serenidad y con dignidad. Y boom, ahí está. 3 frases, 3 estoicos clásicos y toda una filosofía de inteligencia emocional condensada. Ahora bien, todo esto que estamos hablando sobre inteligencia emocional moderna, pues no surgió de la nada. El término se hizo realmente popular en 1995 gracias al psicólogo y autor Daniel Goleman, quien publicó un libro que cambió completamente la conversación sobre lo que significaba ser inteligente. Porque hasta ese momento, mediados de los 90, la inteligencia se asociaba exclusivamente o casi exclusivamente con el coeficiente intelectual de las personas. Pero lo que planteó Goleman fue que nuestra capacidad para entender y para manejar las emociones es tan importante como cualquier habilidad lógica o académica. Él estructuró la inteligencia emocional alrededor de 5 componentes fundamentales que quiero mencionar brevemente a continuación, no solo para entenderlos mejor, sino para comprobar que realmente sí podemos conectar esta versión moderna de la inteligencia emocional con el estoicismo clásico. Veamos, el primer componente es la autoconciencia, es decir, saber reconocer lo que sentimos. El segundo es la autorregulación, que significa manejar eso que sentimos con equilibrio. El tercero es la motivación interna, que es simplemente actuar desde nuestros valores, con virtud. El cuarto es la empatía, que comprende entender a los demás sin juzgarlos. Y el quinto son las habilidades sociales, que significa relacionarnos con madurez y con inteligencia en todas las situaciones que se nos presenten. Ahora vamos a analizar. Cuando escuchamos estos componentes y sus definiciones, nos damos cuenta claramente de que el lenguaje es muy moderno, ¿no? Y la estructura es meramente psicológica. Pero la esencia, amigos, la esencia es estoicismo puro. La psicología moderna y en particular el trabajo de Daniel Goleman hizo algo sumamente valioso para nosotros. Tomó todas estas capacidades humanas, las estudió científicamente, las organizó con claridad y las presentó de manera accesible para nuestro mundo contemporáneo. Y eso fue importantísimo porque le dio estructura, evidencia y aplicación práctica en áreas tan importantes como la educación, el liderazgo y las organizaciones. El concepto de inteligencia emocional, tal como Goleman lo desarrolló, es súper útil y muy relevante en todos los niveles de la vida moderna. Pero al mismo tiempo, cuando miramos hacia atrás, descubrimos que la práctica de gobernarnos por dentro para actuar con sabiduría por fuera, pues no es una idea nueva. Es una disciplina que ya se practicaba en la antigüedad hace más de 2000 años, bajo otro lenguaje, ¿no? Y con otro marco filosófico, pero con una intención muy similar. Y es aquí donde la inteligencia emocional y el estoicismo se encuentran, porque en el fondo las dos son virtud en acción. Ahora, veamos ejemplos modernos, ¿no? Que es lo que más nos interesa. Veamos qué ejemplos modernos observamos de este concepto de inteligencia emocional y cómo podemos practicar y desarrollar la inteligencia emocional en nuestros días y en nosotros. Pues debemos comenzar por desarrollar nuestra actividad introspectiva, ¿no? Nuestra inteligencia intrapersonal. Esa inteligencia emocional intrapersonal que, como ya vimos, es la capacidad de mirarnos hacia adentro con honestidad. Es reconocer lo que estamos sintiendo en tiempo real, ponerle nombre y entender de dónde vienen esas emociones. Es desarrollar ese nivel de claridad interna. Pero ese reconocimiento del que les hablo aquí, de nuestras emociones, ya lo hemos visto en el pasado, ¿no? Muchas veces. Ya lo hemos practicado en varios episodios cuando hemos estudiado el control interno, la autodisciplina, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso en este episodio quiero enfocarme más detalladamente en la parte interpersonal, o sea, en la parte que tiene que ver con nuestra relación con los demás, en la parte que tiene que ver con la manera en que interactuamos y respondemos a las múltiples situaciones que se nos presentan en nuestra vida cotidiana, luego de que ya hemos gestionado nuestras emociones a nivel intrapersonal, ¿no? Así que veamos.
Cuando pensamos en la inteligencia emocional interpersonal, nos vamos a dar cuenta que es la parte más práctica y en realidad la menos abstracta. Y por eso también es la parte más fácil de identificar en nuestra realidad actual. Por ejemplo, esta inteligencia emocional interpersonal tiene mucho que ver con algo que hoy se le llama de manera muy coloquial saber leer la sala. No sé si alguna vez hayan escuchado ese término. En inglés se le llama to know how to read the room, ¿cierto? En otras palabras, cómo nos vamos a comportar y cómo nos vamos a comunicar frente a nuestra audiencia de turno. Pero saber leer la sala no es simplemente observar quién está presente, quién es nuestra audiencia o con quién estamos interactuando. También significa saber percibir y reconocer el tono emocional, el contexto, la dinámica de poder y la experiencia colectiva en ese ambiente. Y tener la capacidad pues de adaptar nuestra interacción y nuestra conducta a cada ambiente en el que nos encontramos sin perder autenticidad ni dignidad. A ver, vamos a ponerlo de manera más simple con ejemplos más reales. No nos podemos dirigir de la misma forma a una audiencia compuesta por jóvenes, por ejemplo, que están comenzando su carrera profesional, que a un grupo de personas con 30 años de experiencia en el tema que estamos tratando. No podemos hablar igual en un ambiente académico que en un entorno familiar o laboral. No podemos dirigirnos de la misma manera hacia nuestro jefe que hacia nuestra pareja, que hacia nuestros hijos o a nuestros subalternos, ¿cierto? Ni tampoco podemos usar el mismo lenguaje técnico con expertos que son personas que son personas con experiencia en determinados temas, pues no podemos usar ese lenguaje técnico con personas que apenas están descubriendo un tema o que simplemente no saben de lo que se está hablando. La inteligencia emocional interpersonal entonces consiste en ajustar nuestra forma de comunicarnos y nuestra forma de interactuar, pero no nuestra esencia humana. Es entender que la comunicación efectiva no depende solo de lo que decimos, sino de cómo, cuándo y ante quién lo decimos. Otro ejemplo clarísimo podría ser, cuando entramos a un ambiente nuevo con personas que acabamos de conocer. En estos casos, la inteligencia emocional nos exhorta primero a observar más de lo que hablamos, ¿cierto? Debemos ser capaces de identificar de manera inmediata o casi inmediatamente cuál es el nivel de formalidad en ese ambiente. ¿Cómo interactúan entre ellos estas personas? ¿Qué tipo de humor utilizan? ¿Qué temas parecen ser sensibles? Esa capacidad de percibir antes de intervenir es una señal clarísima de madurez y de inteligencia emocional. Porque no se trata de que actuemos con temor o con miedo, no, sino que actuemos con, y esa es la palabra clave, con prudencia. Lo mismo ocurre cuando participamos en una actividad que es nueva para nosotros, pero estamos compartiendo, por ejemplo, con personas experimentadas en esa actividad. No sé, puede ser nuestra primera lección de baile, nuestra primera o primeras lecciones de golf o de un deporte o de cualquier actividad en la que deseemos incursionar. La inteligencia emocional nos incita a asumir una postura humilde y abierta al aprendizaje en esos momentos. No debemos llegar a impresionar ni a competir innecesariamente porque pues no comprendemos completamente esa actividad. Lo primero que debemos hacer es preguntar, escuchar y observar. Debemos entender que en ese espacio somos aprendices y que eso no disminuye nuestro valor, sino que por el contrario demuestra nuestra seguridad interior. Otro ejemplo muy claro es el de un gerente, por ejemplo, un jefe de una compañía que es invitado a una reunión familiar de uno de sus empleados. Su posición profesional no va a desaparecer por ir o por atender esta reunión de familiar a la que le han invitado, ¿cierto? Pero el contexto cambia por completo. En ese ambiente, el gerente no se puede comportar igual que lo haría en una reunión estratégica con otros directivos, ¿cierto? En una reunión familiar lo natural es adaptarse al ambiente con sencillez y con cercanía. Y no tendría por qué comportarse como el jefe ni esperar un trato especial por su cargo. Hacerlo sería inapropiado e incluso imprudente. Mientras que en una junta directiva se espera que esta persona actúe con firmeza, utilice un lenguaje técnico, analice y tome decisiones. En una reunión familiar lo que se espera es que se comporte con humanidad y con respeto. Ahora bien, lo interesante de todas estas interacciones o de estos ejemplos que les he dado, mejor dicho, es recordar que esta capacidad de desarrollar inteligencia emocional
también funciona en ambos sentidos, ¿no? Es decir, si somos nosotros quienes ya hacemos parte de ese grupo, de amigos o de colegas o de personas con experiencia en una actividad, y llega alguien nuevo que quiere integrarse a ese grupo, pues también nos corresponde a nosotros reconocer el momento y actuar con sensibilidad ante esta persona o nuevas personas que lleguen. Y lo mismo ocurre si somos parte de la familia que invitó al gerente o al jefe a compartir con nosotros. En este caso también debemos saber adaptarnos y debemos saber relacionarnos con naturalidad según el contexto que corresponda. En otras palabras, amigos, y ya para terminar, la inteligencia emocional no consiste en saber cómo ajustarnos nosotros a los demás, sino también en crear un ambiente donde los otros, las demás personas, puedan sentirse cómodos y respetados. La inteligencia emocional interpersonal nos permite entender las diferencias y ajustarnos de acuerdo a las circunstancias sin que eso signifique perder coherencia o autenticidad. Y tal vez esa sea la parte clave de este episodio. La inteligencia emocional consiste en evitar la imprudencia y las conductas inapropiadas. Ese es el foco de este episodio. La inteligencia emocional consiste en evitar la imprudencia y las conductas inapropiadas. Consiste en desarrollar nuestra capacidad de adaptación de una manera genuina, natural y consciente. Y en aprender a ajustar nuestra manera de comportarnos, teniendo en cuenta lo que sentimos primero, reconociendo eso que sentimos, reconociendo quiénes somos y reconociendo dónde estamos. La inteligencia emocional nos enseña a reconocer que solo luego de conocernos a nosotros mismos podemos relacionarnos con los demás con equilibrio. Y por esta razón la inteligencia interpersonal nace de la intrapersonal, ¿no? Porque primero debo entenderme a mí mismo para luego poder entender mejor a los demás. Primero debo gobernar mis emociones para luego poder navegar con sabiduría las dinámicas humanas que me rodean. Esa adaptación consciente y saludable no es más que sensibilidad humana. Y ya ahora sí, para terminar, es importante recordar algo supremamente fundamental. La inteligencia emocional, vista desde el estoicismo, no es una técnica que usamos de vez en cuando, como todo con esta filosofía. No es una técnica que usamos cuando la situación lo exige. Es una disciplina y es un entrenamiento diario. Y por eso, amigos, quiero dejarles una reflexión muy sencilla como ejercicio para esta semana. Piensen en alguna ocasión en la que hayan sido imprudentes o hayan actuado de manera inapropiada para el contexto, el momento, la situación en la que se encontraban. Tal vez un momento en el que reaccionaron sin pensar o en el que no supieron reconocer sus emociones o donde no supieron identificar dónde se encontraban. Una situación en la que simplemente no lograron leer la sala. Estoy seguro de que a todos nos ha pasado al menos una vez. Momentos en los que después sentimos un poco de vergüenza, ¿no? Porque nos damos cuenta de que podríamos haber actuado mejor. Y si nunca les ha ocurrido a ustedes, estoy completamente seguro de que han estado del otro lado y han observado a alguien inseguro, novato, incómodo en una situación que no supo manejar. Recuerden ese o esos momentos y pregúntense qué ocurrió, por qué reaccionaron así y qué habrían hecho diferente con un poco más de claridad emocional. Ese tipo de reflexión es parte del entrenamiento diario del que les hablo. Y si lo desean, también pueden escribirme y contarme su experiencia. Me encantaría leer sus historias y, por supuesto, pues pueden anotarlo en su diario estoico para tomar conciencia de lo que ocurrió y tener presente cómo actuar mejor la próxima vez. Por ahora, pues eso es todo por hoy. Y si este episodio les ha gustado, denle un me gusta y compártanlo con otras personas. Tal vez así más gente pueda descubrir esta filosofía y comenzar a practicarla para vivir con más claridad, más equilibrio y más virtud. Hasta la próxima semana, amigos. Me despido, no sin antes recordarles que solo reconociendo nuestras emociones y adaptándonos a cada situación sin perder nuestra esencia y con virtud, podremos abrir la puerta a la verdadera felicidad. Feliz semana.